Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica. Hoy continuamos con esa secuencia que empecé ya hace unas semanas con lo cuántico, el libro tibetano de los muertos, la asociación con la física cuántica, la no localidad, el campo magnético, regresiones, vidas pasadas, fobias y vidas pasadas, visiones en el lecho de muerte y experiencias cercanas a la muerte, dimensiones cuánticas del ser y del reino espiritual, hologramas. Hoy vamos a hacer una continuación del de ayer, en el que hablé de las regresiones y vidas pasadas, y nos vamos a ver, nunca mejor dicho, ángeles y entidades desencarnadas. Nos cuenta Amit Goswami que hasta el momento los datos más románticos, los más desconcertantes y los más controvertidos en lo relativo a la supervivencia post-mortem son aquellos en los que una persona viva, normalmente un medium en estado de trance, sostiene que habla con una persona que lleva muerta cierto tiempo y que habita en un reino que está más allá del espacio y del tiempo. Parece haber aquí evidencias no solo de la supervivencia de la consciencia tras la muerte, sino también de la existencia de un alma dualista que es capaz de existir sin un cuerpo físico. Naturalmente, las evidencias son controvertidas porque no parece haber forma de averiguar si es el medio en el que elabora los datos, especialmente cuando los casos de fraude son abundantes. Pero existir existe, no tengo ninguna duda. A todos nos ha pasado algo si habéis hecho algo de eso, o habéis sido alguien. Hay algunas cosas fascinantes. Datos, pelos y señales, como dicen. Aun con datos libres de sospecha de fraude, el investigador Michael Grosso nos dice lo siguiente. Sin embargo, después de estudiar lo mejor del material del caso, uno llega a la conclusión de que los grandes mediums o bien obtenían la información de la mente del fallecido o descarnado, o bien obtenían la información del fallecido o descarnado, o bien creaban ilusiones convincentes de las personas fallecidas mediante la obtención de todas las informaciones relevantes por medios paranormales, a partir normalmente de diversas fuentes, las mentes de personas vivas y registros escritos o fotográficos, para luego sintetizar. En cualquier caso, hay un efecto paranormal. Este autor, Grosso, pues digamos que acierta, porque le pega todo. O bien hablas con una mente del fallecido, que está por ahí, bien. O bien tienes datos que te hacen crear, también de manera paranormal, recrear una situación. Bien, el ejemplo, pues es un ejemplo un poco fallido, ¿no? Pero existen algunas evidencias hasta cierto punto, sin punto, convincentes de la supervivencia tras la muerte. Incluso los datos de los médiums que se obtienen a través de correspondencia cruzada, en la cual el fallecido comunica un mensaje integrado pero dividido en varias piezas a través de varios médiums diferentes. Esto lo cuenta un autor de 1938 que se llama Saltmarsh. Saltmarsh. En este caso, es difícil argumentar cómo un medium en concreto pudo obtener la información de una persona viva mediante la telepatía. En contra de esos datos, también se puede arguir que quizá los medios implicados estaban creando inconscientemente la apariencia de una correspondencia cruzada. O quizás estaban tocando sincrónicamente la ventana no local del fallecido del modo correcto. Puede ser que la pureza de intención del fallecido junta con la de los psíquicos fuera suficiente para crear estos intrigantes acontecimientos sincrónicos. En cualquier caso, es evidente que los datos procedentes de la mediumnidad no necesitan ser tomados como evidencias de lo que pretenden ser, es decir, de comunicaciones con un alma consciente descarnada. Sea como sea, este aspecto de los datos de los medium tiene que ver con el contenido de la historia de la persona fallecida y, por tanto, en el mejor de los casos, demuestra la capacidad del medium para sintonizar con la ventana no local del individuo. Exactamente. Esto es muy sencillo. Si vas a ver a alguien y te habla de alguien, amigo tuyo, familiar, que ha fallecido y te da datos, pelos, señales,
sin haberle contado nada, sin haber visto foto de nada, de dónde está guardado una cosa, por ejemplo, de que debajo de tal sitio está esa cosa, por ejemplo. Y no hay más, es que no hay más. Las cosas tienen que demostrarse. Y sí, muchos lo hacen, ¿eh? Más significativos son los datos sobre canalización. También aquí abundan los intereses comerciales y los fraudes, como en todas partes, incluida la ciencia. En la farmacología, intereses farmacológicos, sin duda, todos dopados. Aún así, hay canales y entidades canalizadas que resultan intrigantes. Aquí no tenemos nada que decir. Yo no tengo nada que decir en contra de esto. Que hay chantas, hay chantas. El canal está lleno. Todos de los que habla Jacobo Greenberg. Gente que conozco, gente con la que me he entrevistado. Sí. El curso de milagros es un libro de canalizaciones. Dolores Cannon es una canalizadora. Edward Cayce es un canalizador. Sí, ya está. Y tantos otros que hay. La que hablé del otro día, de los años 68 por ahí, otra canalizadora. El ente que le hablaba era Seth. S-E-T-H. ¿Sí? Poco que decir. Cualquier historia que nos puedan contar igual se queda corta. Dicho esto, me interesa ahora irnos a lo que se llamaría la angeliología o los ángeles. Otra clase de datos interesantes procede de personas que supuestamente se comunican con ángeles y con guías espirituales. Parece que estas entidades prestan patrones característicos a estas personas, de tal modo que éstas llevan a cabo tareas que normalmente hubieran sido incapaces de llevar a cabo. Por ejemplo, un sacerdote cristiano, el Padre Pío, supuestamente recibió la ayuda de su ángel guardián para traducir ciertos textos en griego, idioma desconocido para el Padre Pío. Uno de los casos más famosos en los que la intervención angélica salvó la vida de una persona fue el que tuvo por protagonista al mago más famoso de todos los tiempos, Harry Houdini. El 27 de diciembre de 1906, Houdini estaba realizando uno de sus mejores y más arriesgados trucos, en el cual se sumergía esposado en las aguas heladas de un río a través de un agujero abierto en el hielo, del cual emergía salvo y sin esposas. Pero en aquella ocasión algo fue mal. Al cabo de 5 minutos no había salido a la superficie, cuando normalmente su escapada no precisa de más de 3 minutos, por lo que los reporteros le daban ya por muerto. Afortunadamente, Houdini regresó al cabo de 8 minutos y lo mejor de todo es que no sufrió hipotermia. Lo que sucedió fue que las corrientes fluviales le arrastraron en esta ocasión, desorientándolo e impidiéndole utilizar las bolsas de aire que quedan atrapadas en el río y la capa de hielo. Por otra parte, la hipotermia estaba haciendo rápida presa en él y no sabía hacia dónde nadar ni cómo volver. De repente escuchó la voz, eso está contado por él, de su madre, que le orientaba para que nadara en la dirección de donde procedía la voz. E inexplicablemente sintió también una repentina calidez. Todo esto le permitió desprenderse de las esposas y emerger de nuevo a la superficie por el agujero del hielo. ¿Acaso la madre de Houdini se comunicó con él telepáticamente? Pero ¿cómo pudo saber hacia dónde dirigir a su hijo? Y tampoco hay explicación para la inexplicable calidez que sintió. Una explicación mejor sería la de una intervención angélica que le prestaría aquel extraordinario sentido de dirección. La voz de la madre habría sido una proyección externa y la inusual energía generadora de calor. Para resumir, por tanto, parece haber suficientes datos como para apoyar, pero vamos, yo creo que hay de sobra, pero más que de sobra, la hipótesis de la existencia de almas o seres descarnados. En primer lugar, están las experiencias extracorporales, en las cuales los sujetos afirman tener un cambio de identidad al sentirse en un cuerpo desencarnado, si bien temporalmente. En segundo lugar, existen propensiones o tendencias inexplicables. Si tuviera algo que ver con la reencarnación, ¿cómo se pueden transmitir estas propensiones sin una transmigración de algún elemento del ser ego? En tercer lugar, los médiums parecen ser capaces de canalizar a entidades cuyo carácter asumen temporalmente. Cuarto, hay personas extraordinarias
que suelen recibir la guía de entidades desencarnadas, guías espirituales, porque al parecer también estas personas parecen ser capaces de adoptar patrones con características muy diferentes de su ser ordinario. Siempre se ha hablado, o yo por lo menos siempre he oído, que el ser humano al fallecer en ese alma no suele intervenir mucho en lo cotidiano de la vida, en la vida del que está vivo. Pero sí que es verdad que ocurre desde mensajes, voces como la de este caso y tantas otras, guías, apariciones. Se habla de todo. Necesitan 30, 40 días, 70 días para darse cuenta, 6 meses para que la persona que ha fallecido de repente se pudiese incluso aparecer. Todas esas cosas yo las desconozco. No creo que haya un manual de ese tipo, sinceramente, en el más allá. Gente que se queda enganchada ahí, que no se da cuenta ni siquiera de que se ha muerto. No tengo duda de que todo esto existe. Pero nosotros podemos, a través de nuestro subconsciente, haciéndolo consciente de la atención, vibración de esta energía, llevar las cosas hacia donde gustemos, nunca mejor dicho. Así pues, llegamos a la pregunta más esencial de todas. ¿Existe un alma individual? Yo creo que sí. ¿Está relacionada con todo lo demás? También. ¿Tenemos otros cuerpos, aparte del cuerpo físico, que le conceden individualidad a la mónada Sutraman del capítulo del que hablé? Sin duda, sí. Para mí, ¿existe un cuerpo desencarnado tras la muerte capaz de transmigrar y de llevar a la siguiente vida las propensiones adquiridas durante esta vida? Sin duda, sin duda. Por lo menos en la primera fase, la que sea, no sé cuántas fases hay, después de morirte, sin duda. En el libro tibetano de los muertos te ofrecen la opción, a través de esa guía, ya en el libro tibetano de los muertos, de poder salir del ciclo kármico. Sin duda. Existe un cuerpo desencarnado tras la muerte capaz de transmigrar y de llevar a la siguiente vida las propensiones adquiridas de esta vida, sin duda. Es posible, sin duda, a no ser que en el camino anterior, en ese tránsito, vida-muerte, te hayas despertado. Es posible que los médiums se comuniquen con cuerpos desencarnados en transición, sin duda. Y existen cuerpos desencarnados permanentemente o semipermanentemente. Existe el ángel y demás, sin duda. Y yo creo que sin duda, y aquí me voy a parar, porque nosotros lo podemos crear. Siendo la física cuántica lo que cuenta, que no es lineal y que nosotros podemos estar y actuar, podemos estar a la vez en el pasado, en el presente y en el futuro, estamos creando futuro, estamos incluso a lo mejor viviendo una vida que es presente, pero que para mí es futuro y soy yo. Por lo tanto, sin ninguna duda, se puede crear y recrear un ángel, lo que tú quieras. Recordando lo que dije anteriormente, para mí estos son formatos que cada uno de nosotros tomamos para poder aceptar esa realidad que veo. Es decir, os lo pongo un ejemplo. Si yo he contado que en un accidente que tuve vi a Yogananda, que le pedí ayuda, lo llamé. No que ha aparecido, lo llamé. Y me apareció físicamente delante, físicamente ahí, más claro que el agua. Me apareció así. Y me pareció así para que yo lo identificara. Porque si no me aparece así, y lo que me aparece es una luz, energía, algo, un torbellino que mueve a los coches hacia un lado, seguramente no hubiese podido identificar tan fácilmente que es Yogananda, la energía a la que yo he acudido en busca de ayuda. Por eso pienso que sí. Dicho esto, os envío un abrazo gigantesco. El próximo capítulo tiene que ver con si tenemos más de un cuerpo, y la respuesta de nuevo es que sí. Vamos a ver cómo os cuento esto para que no nos dé un pasmo a todos y salgamos corriendo, ¿no? Entrando en libertad y saliendo en libertad. Que tengáis un excelente día. Os quiero mucho. Hasta mañana.